Antonio López Pina, catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Gutiérrez, profesor de Derecho Político en la UNED, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED, continúan hoy con sus reflexiones sobre la relación entre España y Alemania, tanto en el aspecto constitucional como en el de la integración europea. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor López Pina y al profesor Ignacio Gutiérrez. Dedicamos un encuentro anterior, un programa anterior, a hablar de un libro de homenaje, Constitución, Norma y Realidad, magníficamente editado por Marcial Pons, hay que decirlo en agradecimiento a la editorial y en reconocimiento a los editores, a Jorge Aguacil y a Ignacio Gutiérrez, de homenaje al profesor López Pina. Los que estuvieran con nosotros en la sesión anterior saben que hablamos un poco de su biografía, reconstruimos, y nos quedaba entre enorme cantidad de cosas un cabo ahí, ¿no? Que López Pina fue senador por Murcia en el año 77, es senador constituyente, y él después hizo un libro del que hemos hablado aquí en este programa de la Facultad de Filosofía sobre la generación del 56. El otro día recordaba que nuestra generación, la de 56, tenía un proyecto público para España, más allá de las diferencias entre unas posiciones y otras. Ese proyecto tenía mucho que ver con algo que venía de la generación del 14, que es evidentemente la idea orteguiana de España como problema, Europa como solución. Entonces, eso, de alguna forma, a partir de la crisis del 2007, la crisis del 2008, ha entrado en una gran dificultad porque pues, la propia Europa, más que ser una solución, ha comenzado cada vez más a ser un problema. Y esto ha hecho que López Pina, algunas de las reflexiones que él había hecho de cómo se había construido la Unión Europea, de cómo se había ido produciendo los efectos que tenía el Tratado de Maastricht, de cómo fue el proyecto non nato de Constitución Europea, bueno, toda la Agenda 2000, todos los debates que se dan en Alemania, de alguna forma estaban, digamos, en sus escritos, en su cabeza, cuando se va produciendo todas las contradicciones que se van viendo en eso que, de una forma, pues, más de divulgación, pero que ha tenido un gran impacto mediático, ha sido caracterizado, pues, como las políticas de austeridad, como el austericidio, como el desmontaje del Estado social, como el de una Europa muy distinta al que habían pensado los padres fundadores. Y esto nos lleva pues un poco a la encrucijada actual, que se ha vivido un poco sobre todo en la medida que han aparecido en un momento determinado fuerzas que se oponían a eso, como por ejemplo ocurrió en Grecia con Syriza, y de alguna forma ha sido doblegada su voluntad para tener que aceptar la política como si hubiera un único camino en esa política, ¿no? Ignacio Gutiérrez y después Antonio López Pina. Sí, yo quería, Antonio ha ofrecido una panorámica muy amplia, y yo, por extraer de Antonio López Pina todo lo que pueda dar de sí, yo querría destacar solo dos datos y dar la palabra para que empezara ya en torno a ellos, o del modo que prefiera, a ordenar sus ideas. El primero es que el interés de Antonio López Pina por Europa empieza, digamos, en los primeros años 90. España entra en la Unión Europea en el año 85, y aunque él tiene una relación especial con Fernando Morán, que es ministro de Exteriores en aquel momento, el interés de Antonio López Pina por la integración europea comienza a primeros de los 90. Su interés, en el sentido académico, de ponerse a estudiar la integración y a plantearse las posibilidades de una Europa, digamos, constitucional y federal. Y yo le querría preguntar si ese interés por el proyecto de integración europea, de la Europa constitucional y federal, es en parte, para él en aquel momento, una respuesta a las insuficiencias que en aquel momento, también en torno a finales de los 80, a principios de los 90, ya empieza a mostrar el proyecto constitucional español. Él había sido uno de los que pone en marcha el proyecto constitucional como senador constituyente, y cuando ese proyecto ya muestra algunas carencias, Antonio López Pina se escapa hacia Europa y empieza a plantearse de nuevo Europa como solución. Y la segunda idea es la muy privilegiada relación que Antonio López Pina tiene con Alemania. Es decisiva a la hora de enfocar estos problemas, porque ahora Europa está gobernada por Alemania, de alguna manera. Y Antonio López Pina es amigo personal, por ejemplo, de Paul Kirchhoff, que fue el magistrado del Tribunal Constitucional que definió en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el Tratado de Maastricht cuál era la relación de Alemania con Europa. Y tiene otros muchos conocidos en Alemania que le pueden ayudar o le han podido ayudar a perfilar su propia visión sobre cuál es la visión alemana de la integración europea. La visión alemana, muy bien. Las
dos preguntas requerirían más tiempo del que disponemos, pero con gusto vuelvo sobre cada una de ellas. Mi interés por Europa es común a los constituyentes de 1977. Europa era una referencia. Lo que los españoles queríamos era un régimen parlamentario como los europeos. Y, por supuesto, en aquel momento miramos a Alemania. De todas formas, yo estoy en el Consejo de Estado como consejero entre 1983 y 1991. Y en el Consejo de Estado dictaminamos los proyectos de ley en clave nacional. Fue una sensación, en mi experiencia del Consejo de Estado, la homologación del ordenamiento jurídico español con el acervo jurídico europeo. Y esto sucede en 1986. Pero dentro del Consejo de Estado yo no recuerdo algún otro momento hasta 1991. 1991 yo dejo el Consejo de Estado y me pregunto, como siempre, ¿qué hacer? Y es a partir de 1991 cuando Europa se coloca en primer plano ante mi análisis, ante mi interés, ante mi vocación de configurar Europa en ese momento. Por supuesto, mis relaciones con Alemania están ahí. La sentencia de Paul Kirchhoff del Tribunal Constitucional alemán sobre el Tratado de Maastricht es del 12 de octubre de 1993. Es decir, hay una convergencia entre mi salida del Consejo de Estado, mi interés por Europa y esta sentencia que ha sido determinante para el futuro, incluso porque esta sentencia abre lo que yo tiendo a llamar el nacional alemanismo de los alemanes. Los alemanes se vuelven, a partir de la sentencia, coincidiendo con el tiempo de la sentencia, coincidiendo con la Cancillería del canciller Schröder, más nacional alemanes que antes. Alemania es europea hasta 1989 y es precisamente a partir de la reunificación cuando lo que yo llamo la cuestión alemana gravita sobre el escenario público alemán. Una respuesta es la de la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de octubre del 93, otra vertiente importante es la Cancillería de Schröder. El caso es que los alemanes, como decía el general de Gaulle, son seres estructuralmente inseguros. Y cuando se le pregunta a de Gaulle, ¿pero cómo lo explica usted? Dice, sí, porque los alemanes nunca han tenido fronteras fijas. De ahí que cada generación, después de cada cambio de fronteras, se tiene que preguntar en Alemania, ¿quiénes somos? ¿Los de antes de la reunificación o los de ahora? Para a renglón seguido sufrir la incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuál sea su lugar en Europa y su misión en el mundo, fuera de plantearse cómo quedar en paz consigo mismos. El caso alemán, y yo lo vivo directamente porque la mitad de mi familia es alemana, mi esposa es alemana, es un caso dramático. En la Alemania anterior a 1989, el papel de Francia fue capital. La Unión Europea, lo que fue en principio la Comunidad Europea, los orígenes de la Unión, era la política exterior de Francia. Y los grandes europeos eran franceses. Francia tiraba más bien de Alemania hacia Europa, cosa que consiguió con gran éxito en los personajes Monet, por ejemplo, o en Mitterrand incluso, ya en 1991. Pero a partir de la reunificación se produce una descompensación de tipo demográfico y de tipo económico demasiado importante como para que los alemanes no se volvieran a plantear la cuestión alemana. Y eso coincide, desgraciadamente para todos los europeos, y yo diría que para la humanidad, con generaciones de políticos franceses que no están
a la altura de los anteriores, como el general de Gaulle, por ejemplo. De ahí que Alemania, desde 1990 a 1991, anda suelta. Eso es muy importante. Es decir, que Europa había vivido hasta la reunificación de Alemania en un régimen de equilibrios entre países del norte y del sur, del centro y del oeste, etcétera, latinos y no latinos, es evidente. A la reunificación alemana además siguen las ampliaciones hacia el este, que es en el fondo un reforzamiento muy importante de la posición de Alemania, porque todos son países económica y políticamente, digamos, satélites de Alemania. Y esa hegemonía alemana en el ámbito europeo sin duda ha producido un desequilibrio, pero también tiene que ver con los traumas alemanes con la política económica. Es decir, los traumas de la hiperinflación de los primeros años 20 todavía parecen no haberse superado en Alemania. Yo quería completarlo con un tema. Se ha dicho que en la creación del euro influye decisivamente la idea de que precisamente Francia, al considerar que la unidad alemana va a dar, se produce ese desequilibrio entre los dos países, de alguna forma había que atar a Alemania teniendo una moneda única. ¿Cuál ha sido un poco las consecuencias que ha tenido todo eso? Dada la pregunta que hace Ignacio, tenemos una moneda única para países muy distintos, para países con niveles de vida y con economías muy diferentes, y donde a la vez tengo en mi pasado un trauma de cómo creo yo que debe funcionar la economía de cara al tema de la inflación o de cara a otras experiencias de lo que fue al final de los años 20, la crisis del 29 y sobre todo en los años 30 antes de la llegada del nazismo. En la configuración jurídica de Europa, a partir del Tratado de Maastricht de 1993, va a ser determinante la posición de Alemania. En el acuerdo entre Mitterrand y Helmut Kohl, el canciller de Alemania, Mitterrand exige a Kohl que, a fin de obtener el acuerdo, la conformidad, el plácet de Francia para la reunificación alemana, Alemania abandone el marco alemán. El marco alemán era la moneda más fuerte en Europa del sistema monetario que teníamos, y hay que decir en honor del canciller Kohl que él estuvo dispuesto y maniobró y manipuló con este fin con éxito. Los alemanes no fueron preguntados nunca sobre si deseaban o no abandonar el marco. Esto fue una decisión parlamentaria. Y a partir de ahí, los primeros años del euro, del 2001 en adelante, 2002 en adelante, parecen ser un éxito. Entre tanto, lo que se ha hecho evidente, como ha dicho el señor Santesmases, es que nuestras economías son muy diferentes, nuestras políticas económicas son muy diferentes, y la tendencia normal, si no hay políticas de convergencia de tipo económico y social, es a la divergencia. En este sentido, hace tan solo unas semanas, en Berlín, Hans Mayer me decía: yo creo que la decisión del euro fue una mala decisión, puesto que sin políticas económicas y sociales de convergencia, Europa tiende a la disparidad y las fuerzas centrífugas son más fuertes que las fuerzas centrípetas. Pues bien, en aquellos momentos, si bien Kohl estaba dispuesto a abandonar el marco alemán, Alemania pone sobre la mesa sus posiciones que eran innegociables. Por ejemplo, un Banco Central Europeo. Nadie debe admirarse de que el estatuto del Banco Central Europeo responda a la plantilla del Banco Central Federal Alemán. Entre otras cosas, el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de los precios, la misma que del Banco Federal Central Alemán, y por otra parte, los alemanes exigen la segunda condición del Banco Federal Central Alemán, que es la independencia política. Pues bien, en este sentido, Alemania ya va marcando la configuración de la nueva Europa a partir del acuerdo entre Mitterrand y Kohl. Ciertamente, Alemania tiene una experiencia dramática
de los años 20 y 30 con la inflación, y eso se entiende. Lo que sucede es que Mitterrand no estuvo a la altura de las negociaciones, puesto que existe también la Reserva Federal Norteamericana. La Reserva Federal Norteamericana, que tiene también una gran tradición, además de la estabilidad de los precios, de la lucha contra la inflación, considera el crecimiento y el empleo. Pues bien, el crecimiento y el empleo no consiguió Mitterrand que Kohl se prestara a incorporarlo a los estatutos del Banco Central. Y de ahí a la última reforma constitucional alemana, en la que se convierte en una obligación constitucional para los gobiernos el déficit cero. Cláusula que imponen al resto de países europeos, España incluida, no solo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1996, sino con la reforma de la Constitución en el artículo 135. Bueno, y ahí se nos plantea entonces un problema muy importante, lo centrípeto, lo centrífugo, que tiene que ver con el problema de la ampliación y con el problema de la divergencia. Porque claro, en la medida que hay países del centro, que haya efectivamente tensión grande entre Francia y Alemania, hay países más intermedios, como el caso de Italia, que se encuentran, habiendo sido uno de los protagonistas del Tratado de Roma, pero se encuentran en una dificultad si está con unos o con otros. Pero claro, parece que allí hay como un problema vinculado a los países del sur, a los que llegan después de las caídas de las dictaduras, en Grecia, en Portugal, en España, y también a los países que se incorporan, pero no llegan a entrar en el euro, están en Europa, pero no en la eurozona, y que de alguna forma pues están cerca de Alemania, pues el caso de Polonia, el caso de Hungría. Entonces, claro, se va aumentando tanto el número de países, a la vez el número de experiencias, a la vez el número de tradiciones, que aquí se plantea un problema que en el escrito del profesor López Pina, Grecia y la cuestión alemana, trabajo importante en una conferencia en la Universidad de Alicante, aparece con mucha nitidez, ¿no? Vamos a ver, ¿es una Alemania que se va haciendo europea? ¿Es una Europa que cada vez más está vinculada al dictado alemán, una Europa alemana? Si es así, esa Alemania que tiene ese protagonismo está dispuesta a que haya un tipo de socorro mutuo, de apoyo mutuo entre los países, más allá de qué significa para cada uno de ellos, cómo financia su deuda en los mercados financieros internacionales, cómo llega a la vez financiar esa deuda que tiene y a la vez financiar los programas, las políticas sociales, si tiene que acudir al déficit cero. ¿Cómo se plantea esa dificultad de decir, se puede llegar a algo que signifique que hay una política de socorro mutuo entre los países, o eso el Banco Central Europeo considera que no, que eso sería contraproducente? En los debates de los últimos años se repite machaconamente por todos los portavoces de Alemania como si fuera el último determinante de que en ningún caso transferencias financieras, en ningún caso compensación financiera, en ningún caso mutualización de riesgos. ¿Qué significa la mutualización de riesgos? Pues que Grecia sería el aval para las dificultades financieras de Alemania, pero que, a la inversa, Alemania sería garante de las dificultades financieras de España, Portugal, Italia y Grecia. Y a eso es a lo que los alemanes se niegan, con una posición discrepante, y esto es significativo, de Helmut Schmidt. Los estudiantes españoles de la actual generación no reconocerán tal vez el nombre de Helmut Schmidt. Fue canciller de Alemania hasta 1981, entre 1972 y 1981, y Helmut Schmidt, no solo en el ejercicio de su mandato de la Cancillería, sino con posterioridad y últimamente en un discurso al Congreso del Partido Socialdemócrata en noviembre de 2011. Trata precisamente este problema y dice que Alemania es un país suficientemente rico. Hay otros países en Europa que tienen dificultades. Alemania, bajo su Cancillería, ayudó siempre
a los países con necesidades financieras y que eso a él le parece la cosa más natural del mundo. Por supuesto, Helmut Schmidt no pertenece a la actual generación de políticos alemanes. Y él dice, yo siento que tal vez los actuales políticos alemanes no piensan en esta clave, pero bajo mi cancillería era la cosa más natural del mundo disponer de los recursos alemanes en beneficio de quienes los necesitaran. Pues bien, a esto es a lo que se niega el gobierno alemán rotundamente. Y con el apoyo de una mayoría hasta el extremo que hemos visto con la crisis griega. En el momento álgido de la crisis griega, Schäuble, el ministro de Hacienda alemán, llega a amenazar con la expulsión de la eurozona a Grecia. En estos momentos, Schäuble tiene el 67% de popularidad en Alemania, por encima incluso del 60% de la canciller. ¿No? Y ese tipo de posiciones además son compartidas por países como Finlandia, Suecia, etcétera. Son los países del entorno alemán, que económicamente me refiero, no solo no ya hay de otra manera, que se sienten protegidos por ese hegemón alemán frente a eventuales colapsos del sur de Europa o del este de Europa, en el caso de la amenaza, digamos, rusa, bielorrusa, o en los países que todavía tienen muy fresca la memoria de la dominación soviética, etcétera, etcétera. Y todo eso configura además una Europa en la que ha dejado de pesar el componente supranacional, la Comisión, y donde la integración que antes era relativamente homogénea bajo instituciones comunitarias, ha decaído en beneficio de la integración intergubernamental en grupos sectoriales. De pronto Alemania convoca a 10 países o se reúne el grupo del euro, que tiene un sistema de negociación estrictamente intergubernamental y donde el peso, digamos, del dinero que aporta cada país pasa a ser determinante. Ya no los intereses generales de Europa, sino el peso del dinero que aporta cada país. Y sin embargo hay una cosa en la evolución de los acontecimientos que en estos últimos minutos convendría que nos dijera algo el profesor López Pina. Vamos a ver, no hay socorro mutuo en el sentido que un país no tiene que aparecer, en este caso Alemania, no está dispuesto a aparecer como garante de los riesgos, de las dificultades que tiene otro. Pero, sin embargo, cuando se produce la crisis de los refugiados, se acude al socorro mutuo. Se dice, hombre, aquí tiene que haber una responsabilidad compartida. Entonces, los que antes nos han vivido apoyados, es como si tuvieran la venganza de la historia. Dijeran, hombre, no. Es decir, ¿por qué nosotros vamos a tener que colaborar en eso? Y entonces ahí emerge esta especie de cosa tremenda de que se pierde el espíritu fundacional de Europa, se pierde lo que había sido esa idea que estaba en los padres fundadores. Parecía que todo podía hacerse con un dominio completamente económico, tecnocrático sobre la política, pero en un momento determinado la política vuelve a aparecer con este problema de las fronteras de los refugiados. Entonces, cuando la canciller Merkel dice tenemos que abrirnos a esa experiencia y eso cambiará nuestras vidas, de pronto hay una parte de la cultura alemana que dice, ¿cómo que cambiará nuestras vidas? ¿Quién le autoriza a usted a cambiar nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestras vidas? Y dice el profesor López Pina en su escrito, esa opinión pública no estaba preparada para eso. La verdad es que yo desearía encontrar a alguien que me pudiera explicar el planteamiento inicial de la canciller Merkel. Cuando aparece el 6 de septiembre en una conferencia de prensa y dice, esto lo arreglamos nosotros. Esto vamos a ser capaz de hacer frente a ello. Curiosamente, en la cumbre de su popularidad el día antes, a partir de ahí Alemania se divide, el gobierno se divide, la mayoría parlamentaria se divide y yo no diría que hubiera una mayoría, pero sí que hay distintas Alemanias. Hay una primera Alemania idealista de las organizaciones no gubernamentales que son las que crean ese ambiente eufórico, generoso, de acogida. Y a esa acogida en los trenes de la estación de Múnich, de los primeros refugiados que llegan, es a lo que responde Merkel. Pero claro, la división del gobierno y la división del propio partido y la división de Alemania hace que una semana después esto ya queda muy atrás.
Y a partir de ahí comienza la sistematización legislativa del control, hasta el extremo de que la canciller Merkel viaja expresamente a Ankara a entrevistarse con el presidente turco para negociar con él, no importa a qué precio, que Turquía detenga el aluvión de refugiados. También es verdad que a la semana del día 6, debió ser más o menos el día 13, la canciller aparece de nuevo en público y dice: esto nosotros solos no podemos solucionarlo. Y a partir de ahí intenta convencer a los miembros de la eurozona de que compartan riesgos. Ay, no, pues no le pregunte usted a Polonia, porque dice, nosotros somos una nación católica y aquí no entra un musulmán. Y no le pregunten ustedes a Eslovenia, o no le pregunten ustedes a Inglaterra. Y Francia, teniendo una perspectiva electoral del Frente Nacional del 30% para las elecciones presidenciales del 2017, no está en situación de que llegue un solo refugiado más, precisamente por la reacción negativa que eso iba a generar. Bueno, pues tenemos que despedirlo aquí. Agradecemos mucho a Ignacio y a Antonio López Pina que nos hayan acompañado, y solo recordamos aquello tremendo de que no se lo pida usted a Grecia después de tanto como la ha despreciado. Nada más y muchas gracias.